Iván Duque se alzó como el ganador de la segunda vuelta presidencial en Colombia, que disputó contra el candidato de izquierda, Gustavo Petro. Durante su campaña electoral manifestó una contundente postura sobre temas de política exterior, entre ellos, por supuesto, la crisis política y social que vive Venezuela y la tensión en la frontera con Ecuador. Iván Duque y su postura en relación a temas de política exterior. Ha planteado que Colombia debe hacer un llamado a las Naciones Unidas para que sancione a Venezuela por, según él, albergar grupos terroristas. El abanderado por el Partido Centro Democrático, organización política liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, también se muestra a favor de la postura del exmandatario. Considera necesario apoyar la salida de lo que califica de dictadura en el vecino país. La transición de la dictocracia a la dictadura es brutal. Brutal, porque capturan la asamblea, capturan el poder judicial, convierten el poder electoral en un poder al servicio del gobernante, limitaron por completo la prensa, el aparato privado totalmente intimidado, y por esa vía es que ya empiezan a arreciar y empiezan las detenciones, los presos políticos, los abusos de los derechos humanos, y todo esto en las narices de un continente, las narices de América Latina. De igual forma, ha dicho abiertamente que el presidente venezolano Nicolás Maduro es un dictador responsable de la crisis humanitaria que padece la nación caribeña. De hecho, junto a un grupo de congresistas colombianos y chilenos, lideró una denuncia contra el heredero político de Hugo Chávez en la Corte Penal Internacional. Los últimos años de Hugo Chávez, del 2010 al momento de su muerte, es empezar a ver la caída lenta de la economía venezolana y la quiebra del país, que se acentúa después de la muerte de Hugo Chávez y la llegada al poder de Nicolás Maduro. Y lo que antes era esa gran revolución humana empieza a mostrar una realidad trágica. Durante la campaña electoral, Duque también propuso que su país debe retirarse de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, pues asegura que la organización ha sido cómplice principal para que se mantenga la situación crítica en ese país. En cuanto a la tensión generada por la disidencia de las FARC en la frontera entre Colombia y Ecuador, Duque ha manifestado que buscará una mayor cooperación militar con el gobierno de Lenín Moreno. De hecho, en su propuesta de seguridad está estipulado que en su administración reforzaría el control de las zonas críticas con el uso extensivo de monitoreo electrónico y satelital. En otros temas de política exterior, propone defender el sistema interamericano y la integración comercial. Duque no descartó que Colombia pudiera abrir una embajada en Jerusalén. Esto, según analistas, sería un respaldo al gobierno de Estados Unidos, el cual no solo reconoció a Jerusalén como capital de Israel, sino que trasladó de Tel Aviv a ese lugar su embajada diplomática, una decisión que también tomaron los gobiernos de Paraguay y Guatemala. Vamos a saludar en Washington a Pablo González Alonso, director del equipo de investigación para Latinoamérica de Frontier Strategy Group. Señor González, un buen día, bienvenido a la mañana de NTN 24. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Estábamos escuchando algunos de los planteamientos que hizo Iván Duque a lo largo de su campaña en materia de política internacional. Geopolíticamente hablando, ¿qué representa el triunfo de Duque para Latinoamérica? Bueno, yo creo que refrenda un poco el cambio que hemos visto hacia un modelo más de mercado y alejado un poco del populismo. Entonces yo creo que eso va a tranquilizar bastante a los inversores internacionales, la verdad. El presidente electo ha dicho, o lo dijo como senador, vamos a denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. ¿Será esta una realidad ya una vez que ha llegado a ser el presidente de los colombianos? Bueno, yo creo que está en línea con lo que se estaba esperando y yo creo que señala un poco la continuidad que veíamos desde el gobierno de Santos, con lo cual es una buena noticia. Yo creo que también refrenda también el apoyo del Grupo de Lima, junto con otros gobiernos como el mexicano,
esté el peruano, pues que han estado obviamente a favor de poner todavía más presión al gobierno de Maduro en unas elecciones del 20 de mayo pues que no han sido reconocidas por la mayor parte de la comunidad internacional. Entonces yo creo que señala una línea de continuidad y yo espero que Colombia pues siga en esa misma línea en los próximos meses. Ahora, en relación a Estados Unidos, ¿cómo ve ese vínculo entre Trump y Duque? Bueno, yo creo que lo que es la administración americana respecto a Colombia, ellos siempre han estado, obviamente, intentando tener una alianza más en la parte de lucha contra el narcotráfico, y esto se obviamente en el Plan Colombia pues hace ya algunos años. Yo creo que obviamente la administración Trump pues tendrá todo el interés de tener una relación fluida con el gobierno colombiano, y además una cosa importante es que Estados Unidos tiene un déficit comercial con Colombia, pero obviamente es un déficit muy pequeño comparado con el déficit que pueda tener con México o que pueda tener pues, con otros países en el mundo. Con lo cual, la parte comercial, el miedo de que Estados Unidos se volviera proteccionista con Colombia, pues es un miedo que yo creo que no hay que tener, porque esa no va a ser una prioridad de la administración Trump con la administración de Colombia. Todo lo que sea cooperación en la parte de lucha contra el narcotráfico, yo creo que el gobierno de Trump va a estar muy dispuesto a apoyar al gobierno de Duque. Y en conjugación a esto último que usted ha dicho, la extradición de Jesús Santrich a Colombia, ¿puede agilizarse quizás con el triunfo de Duque? Bueno, ahí yo creo que es un tema de los temas más delicados que va a tener que ver el gobierno de Duque, porque obviamente está el tema de la revisión del Tratado de Paz, que esto es algo pues, que Duque prometió durante la campaña, pero obviamente es un tema muy delicado porque pues, podría llevar a algunos episodios pues, de violencia en Colombia pues, que no queremos ver, ¿no? Entonces yo creo que la extradición de Santrich obviamente pues, entra dentro de lo legal, pero obviamente hay la gran pregunta si los delitos de narcotráfico pues, se pueden desconectar de los delitos políticos con la fecha límite esa de diciembre de 2016. Entonces, desde luego que es legal que se pudiera extraditar a Santrich. Lo que yo creo le preocupa al inversor internacional es la inestabilidad que esto podría crear en Colombia en un momento donde Colombia necesita atraer inversión y no solo al sector petrolero, sino a una otra serie de sectores. Entonces, cualquier movimiento que se haga respecto al Tratado de Paz, que suponga que sea rápido y que se pueda solucionar rápido, será bueno. Cualquier cosa que se extienda en el tiempo, pues es algo que preocuparía a nivel internacional. Pues Pablo González Alonso, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la mañana, director del equipo de investigación para Latinoamérica de Frontier Strategy Group. Un buen día para usted en Washington.